Bueno, normalmente cuando se habla de un virus, la imagen mental que surge de inmediato es puramente biológica. O sea, alguien estornuda en un espacio cerrado y pues unas partículas microscópicas viajan por el aire. Claro, entran al sistema de otra persona y el sistema inmunológico desata esta guerra total. Es un proceso físico y muy medible, digamos. Exacto, es medible. Los científicos pueden aislar el patógeno y diseñar una vacuna. Pero hoy vamos a entrar en el intrincado terreno de las interacciones humanas. Y resulta que existe otro tipo de patógeno que es, diría yo, exponencialmente más contagioso. Y no requiere de un estornudo para propagarse. Tal cual. Es un virus que tiene la capacidad de destruir silenciosamente el sistema inmunológico de cualquier organización o familia. Y lo más aterrador es que muchas veces la sociedad le abre la puerta con una sonrisa, confundiéndola con empatía. Esa es una imagen potentísima para este análisis profundo de hoy, porque estamos hablando de un virus social y emocional que suele disfrazarse de preocupación genuina. Así es. Nuestra misión hoy es diseccionar esta dinámica tóxica de la información distorsionada en los grupos, pero no nos vamos a quedar en el diagnóstico. De manera crucial, vamos a contrastar esta toxicidad con la necesidad vital de la crítica constructiva, especialmente para quienes ocupan posiciones de liderazgo. Y para entender esto, vamos a cruzar dos materiales interesantísimos. Por un lado, tenemos un breve resumen de un documento de Francia llamado La enfermedad de la calumnia, que explica cómo opera este virus verbal. Ajá. Y por otro lado, le vamos a dedicar bastante tiempo a un mensaje de audio revelador sobre el liderazgo, abordando una supuesta inmunidad pastoral y rescatando la metáfora del lavamiento de los pies. Y la promesa para quienes nos escuchan es que esto no se limita a entornos religiosos. Aplica igualito en una oficina corporativa o en la mesa familiar. Entonces, empecemos con el diagnóstico. Este documento francés define la calumnia de una manera muy clínica. Sí, no es solo un dato curioso. Es un informe deliberadamente deformado o falso, con motivos ocultos, que te lleva a una conclusión inexacta. El texto usa una frase durísima. Dice que el chismoso divide a los amigos. Y fíjate que estructura esta enfermedad en 5 etapas. La primera es la ignorancia. Y no es falta de inteligencia. O sea, es ignorar el poder destructivo que tienen las palabras. Es como caminar por la zona cero de un brote viral sin mascarilla. Hay una ingenuidad enorme ahí. Lo que nos lleva a la segunda etapa, que es la exposición. Ese es el momento exacto donde te quedas a escuchar. O sea, cuando abres ese mensaje que dice, oye, no le digas a nadie, pero fíjate que me enteré de esto. Totalmente. Y si te quedas ahí, pasas a la etapa 3, la contaminación. Ahí es cuando los gérmenes de la calumnia penetran tu sistema de creencias. Empiezas a pensar que ese reporte falso podría ser verdad. Se mancha tu forma de ver al otro. Y una vez que tu filtro está manchado, caes a la etapa 4, la infección. En lugar de buscar evidencia, pues empiezas a responder con emociones viscerales. Lanzas juicios fulminantes. Para culminar en la etapa 5, la enfermedad total. Ahí la persona ya está controlada por la amargura. Siente un enojo profundo hacia alguien que, irónicamente, jamás le hizo daño. ¡Wow! Han adoptado una ofensa que ni siquiera era de ellos. Es loquísimo. Es trágico. Para ilustrar esto, el documento menciona a un personaje histórico, Absalón, que quería usurpar el trono de su padre. Y su estrategia fue totalmente viral. Él se paraba en la puerta de la ciudad, interceptaba a la gente con quejas y les decía cosas como, oye, tú causas buena, pero nadie te va a escuchar en el palacio. ¡Ay, la falsa empatía! ¡Qué manipulador! Exacto. Nunca gritó que el rey era malo. Solo sembró la duda de que al rey no le importaba a su gente. Hacía pequeñas pruebas, soltando comentarios sutiles para ver quién reaccionaba a su favor antes de soltar todo el veneno. Es la analogía perfecta de un hacker, o sea, Un hacker total. primero manda un ataque pequeñito, un ping, para ver si tu puerto mental está abierto. Y para protegernos, la fuente da 5 preguntas clave, una especie de antivirus mental para frenar al informador. ¿Por qué me dices esto? ¿Has ido a hablar directamente con la persona? Esa es la mejor de todas. Sí, esa desarma todo. Y luego verificaste los hechos. Y la prueba de fuego final. ¿Puedo citarte con nombre y apellido como mi fuente? Uf, con esa última todos se retroceden, porque el esparcidor de calumnias necesita operar en las sombras. En el segundo que ven su nombre involucrado, se echan para atrás. Bueno, y hasta aquí vemos que este virus es letal, ¿no? Hay que cortarlo de raíz.
Pero esto nos pone frente a un escenario súper complejo, que es hacia donde quiero que giremos el volante ahora. A ver, cuéntame. Si la calumnia es un peligro tan grande, ¿cuál debe ser la postura de alguien en autoridad frente a las críticas? Porque hay un riesgo inmenso en el otro extremo. ¿Acaso el miedo obsesivo al chisme no se convierte a veces en el escudo perfecto para evitar la rendición de cuentas? Ah, ahí diste en el clavo. Ese es el cuestionamiento central del segundo material que tenemos, el mensaje de audio. Porque digo, si desde la gerencia decretan que hay cero tolerancia a la murmuración, pues se corre el riesgo de crear un campo de fuerza donde cualquier crítica legítima es etiquetada como rebeldía. Exactamente. El autor del audio reconoce que el chisme es veneno, sí, pero lanza una advertencia fuertísima sobre este concepto de la inmunidad pastoral o la inmunidad de liderazgo en general. Esa creencia de que el jefe, por ser jefe, es mágico e infalible. Tal cual, y usa una imagen visual muy asfixiante, la Torre de Marfil. Nos dice que el líder construye este espacio elevado, estéril, aislado del resto, creyendo que así se protege de los ataques. Y la ironía monumental de eso, o sea, de encerrarte en esa torre, es que produces exactamente lo que intentabas evitar. Es que si cierras la puerta principal del diálogo por miedo al chisme, pues la gente va a buscar otra salida. Van a empezar a susurrar por las ventanas del sótano. Es instinto humano. Ese es el diagnóstico del audio. Nos dice que si un líder se vuelve inaccesible a la corrección, sus propios defectos y sus puntos ciegos empiezan a fermentar a la asamblea. ¡Guau! Fermentar a la asamblea. ¡Qué frase tan fuerte! Es que el ecosistema se pudre. La infección ya no viene de un calumniador externo como el hacker que mencionamos antes. Viene del propio liderazgo, que se volvió intocable. La gente murmura por pura desesperación, porque sienten que se quedaron sin canales formales para hablar. Tratar de mantener esa imagen de perfección absoluta termina cultivando un pantano súper tóxico abajo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la murmuración destruye la confianza, pero la inmunidad del líder crea una tiranía que promueve ese mismo virus. ¿Cómo rompemos el ciclo? Exacto. ¿Cuál es el mecanismo sano para dar y recibir una corrección difícil sin que todo explote? Y me encanta cómo la fuente resuelve esto acudiendo a esta narrativa súper antigua de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Sí. El análisis que hace de esa escena milenaria es profundo. Lo convierte en un manual sobre cómo reconfigurar las dinámicas de poder al dar retroalimentación. Y lo divide en dos partes, empezando por el que corrige. Que en la vida real, corregir a alguien está cargadísimo de tensión. Si un empleado corrige al jefe, hay terror a que lo despidan. Si es al revés, suele haber mucha arrogancia. Es un campo minado totalmente. Por eso el autor resalta la postura física en la historia. Jesús era la máxima autoridad ahí, pero se quitó el manto y se agachó al suelo. No vino desde arriba dando lecciones como un profesor soberbio. Lo hizo desde abajo. Exacto. Y esa es una regla de oro. Quien va a señalar un error debe hacerlo reconociendo su propia falibilidad, no desde un pedestal de superioridad, sino desde la vulnerabilidad de que ambos somos humanos y necesitamos mejorar. Y fíjate que el simbolismo de lavar específicamente los pies lo explica todo. El texto marca una diferencia entre el cuerpo y los pies. Tu cuerpo puede estar limpio, que sería como tener valores sólidos y buenas intenciones. Ajá, la esencia está bien. Pero los pies son tu punto de contacto con el suelo, o sea, la realidad de caminar por el mundo. La vida levanta polvo. Hay estrés, falta de sueño, presiones económicas, y todo ese polvo hace que a veces seamos ásperos o reactivos con los demás. Son las infecciones de la cotidianidad, y el audio da un detalle anatómico brillante. Por cómo estamos diseñados, es muy difícil ver la planta de tus pies con claridad, y peor aún, limpiarlos bien sin perder el equilibrio. Es imposible, sí. El líder en la Torre de Marfil jura que sus pies no tocan el polvo. Y eso es negar la realidad. Todos tenemos puntos ciegos, actitudes tóxicas que nosotros mismos no podemos percibir. Necesitamos de forma absoluta un ojo externo. Alguien más tiene que hacer ese trabajo. Y visto así, digo, si caminar inevitablemente levanta polvo, ofenderse porque alguien nos señala una mancha es casi ridículo. La reacción lógica debería ser dar las gracias. Debería ser un alivio. Claro. O sea, alguien está invirtiendo su energía, agachándose en una posición incómoda, para ayudarnos a ver algo que nos estaba estorbando al caminar. Pero claro, el audio también establece un protocolo muy claro.
No puedes ir lavando pies en público nada más para humillar a la gente. Por supuesto que no. El proceso exige acercarse primero a solas. Es crear un espacio de libertad para hablar de frente. Si hay un rechazo total, se busca un mediador. Y solo al final se escala a la comunidad. Todo está diseñado para restaurar, no para cancelar a nadie. Y eso nos abre la puerta a la otra cara de la moneda, que es fascinante. La actitud del que recibe la crítica. Porque la teoría suena muy bonita, pero en la práctica, el ego siempre salta a defenderse. Y la historia muestra esto perfecto con la reacción del apóstol Pedro. Su respuesta inmediata al ver que le iban a lavar los pies es un rechazo total. Grita algo como, «Jamás me lavarás los pies». Es el ego hablando, tal cual. Es la materialización acústica del orgullo humano, el mecanismo de defensa clásico, especialmente en los líderes. Sienten que el orden del universo se rompió. Porque sentimos que la crítica es un ataque a nuestra identidad. Nos cuesta entender que una crítica bien dada, desde abajo y con respeto, es un acto masivo de gracia. Busca quitarnos un peso de encima que a lo mejor ni sabíamos que cargábamos. Totalmente. Al conectar esto con el liderazgo moderno, la lección es brutal. El tipo de autoridad que construye equipos sanos no es la que aplasta las diferencias desde una fortaleza. Es la autoridad que tiene la fuerza para servir desde la vulnerabilidad y la madurez para dejarse corregir. No importa cuántos títulos tengas colgados, todos necesitamos a alguien que nos recuerde cómo caminar derecho. Y la única respuesta productiva, una vez que logramos apagar el ego, es la de Pedro al final de la historia. Pasó de la defensiva a decir, pues entonces lávame también las manos y la cabeza. Es estar dispuesto a la mejora continua. Esa inversión del poder es genial. Resuelve ambos problemas a la vez. Acaba con el virus de la calumnia y destruye la tiranía de la Torre de Marfil. Si hay canales seguros y humildes para lavarse los pies mutuamente, el informador tóxico se queda sin oxígeno. Absalón se queda sin clientes en la puerta de la ciudad. Se queda hablando solo, literal. Es una síntesis espectacular para ir cerrando la charla de hoy. Haciendo una pequeña recapitulación, vimos el peligro letal de dejar que el chisme y la calumnia entren a nuestra mente sin aplicar el antivirus de las 5 preguntas. Vimos cómo esa falta de higiene destruye todo desde adentro. Y por otro lado, profundizamos en que el antídoto no es volverse un líder intocable. La inmunidad real se alcanza creando una cultura de vulnerabilidad, donde exista la valentía para acercarse desde abajo a señalar el polvo y la humildad para dejarse limpiar sin tomarlo personal. Son dinámicas que van a definir el éxito de cualquier grupo humano, desde una junta corporativa hasta una tarde en familia. Si hay pies caminando, hay polvo, y se necesita esta gracia mutua. Tal cual. Y bueno, para despedirnos y dejar a nuestra audiencia pensando, vale la pena traer todo este conocimiento a nuestra realidad hiperconectada. Hay un escenario que domina nuestras vidas hoy. A ver, ¿cuál? Gran parte de nuestras interacciones y críticas ocurren en el terreno digital, o sea, en foros anónimos, en grupos de WhatsApp, en redes sociales, donde ya no hay contacto frente a frente. Ese es un terreno complicadísimo. Y la pregunta que queda flotando es, si para mantener la salud social es vital el acto físico e incómodo de agacharse frente al otro, mirando sus defectos cara a cara, pues ¿qué le está haciendo a nuestra inmunidad colectiva el hecho de que hoy casi toda la crítica se lanza desde la comodidad lejana de una pantalla? Es para pensarlo profundamente. Totalmente. ¿Acaso la era digital nos ha convertido a todos en pequeños absalones operando desde la puerta, desconectados de la humildad que exige restaurar al otro? Con esa reflexión nos despedimos. Nos escuchamos en la próxima.